Lo que voy a compartirles es algo realmente inusual. Y si sienten que les suena familiar o parecido a otro relato que ya escucharon en este canal, no están equivocados. Es un tema relacionado, sí, pero lo que traigo hoy es una variante o más bien un complemento. Antes que nada, quiero aclarar que no fui el creador de aquella historia previa, solo la oí y me impactó tanto que se quedó grabada en mi memoria. Estoy casi seguro de que muchos de ustedes también la recuerdan. ¿Quién podría olvidarla? Pero por si acaso necesitan refrescar la mente, les cuento brevemente de qué iba. Se trataba de un grupo de jóvenes que, por accidente, se toparon con un rincón sombrío de la Deep Web donde supuestamente se comercializaba carne humana. Si aún no han visto ese video, de verdad se los recomiendo. Vale la pena, aunque quizá después de verlo no vuelvan a ver con los mismos ojos a ningún restaurante. En ese testimonio se narraba cómo unos chicos, navegando por sitios ocultos del Internet profundo, llegaron a una página que funcionaba como un menú de carnes humanas, con la posibilidad de seleccionar los cortes al gusto, como si estuvieras ordenando en un restaurante de lujo. Suena irreal, pero lo describían con tanto detalle que era difícil no sentir escalofríos. Aquella web incluía instrucciones para cocinar carne humana, con una precisión aterradora sobre las partes del cuerpo que ofrecían. El mensaje que transmitían era claro: frescura garantizada, nunca congelado, pero orientado a una clientela con los impulsos más oscuros y monstruosos que uno pueda imaginar. Lo más inquietante de todo esto es que no se trata solo de mitos o leyendas digitales. Yo mismo puedo confirmar que hay un mercado real de carne humana operando en las profundidades de la red. Y si por algún motivo alguien decide investigar por su cuenta, les recomiendo tener extrema precaución. Podría tratarse de trampas para atrapar a curiosos, los llamados honeypots, pero también es cierto que existen sitios auténticos, aunque sea difícil de creer. He conversado con personas que aseguran haber adquirido este tipo de carne por esos medios. Según sus palabras, el sabor varía entre algo parecido al cerdo y la carne de res, dependiendo del estado físico de la víctima antes del sacrificio. La sola idea me revuelve el estómago. Lo que más me perturbó fue cuando una persona que conozco desde hace años, alguien que parecía completamente normal, como cualquiera de nosotros, me confesó que había comprado un pedazo y lo probó por simple curiosidad. Casi me da algo. Y la sorpresa fue aún mayor cuando otra persona, luego de escuchar esa confesión, admitió haber hecho lo mismo. Fue en ese momento cuando empecé a comprender que esto iba mucho más allá de una simple anécdota enfermiza. No era solo un hecho aislado. Lo que parecía ser una rareza se revelaba como parte de una comunidad mucho más grande y activa de lo que jamás imaginé. Esa clase de cosas, tan absurdas y horribles, normalmente las asociamos con cuentos de terror o películas bizarras, pero lo cierto es que están ocurriendo ahora mismo, fuera del radar de la mayoría. Y lo peor es que el interés por este tipo de prácticas es mucho más común de lo que creemos. Esa curiosidad retorcida que empuja a algunos a probar lo prohibido, a cruzar límites que jamás deberían tocarse, ha creado un mercado macabro que no solo existe, sino que prospera. Pero hay un aspecto aún más perturbador que encontré mientras navegaba por estas zonas oscuras del Internet profundo. Y no me refiero únicamente a los sitios que venden carne humana como si fuera un lujo gastronómico. Estoy hablando de algo que cruza la línea de lo espeluznante hacia lo abiertamente demencial. Una comunidad con tintes de secta que promueve el canibalismo no como crimen, sino como acto sagrado. Sí, como lo oyen, no voy a mencionar el nombre de la página ni del grupo, por seguridad, obvio, pero se trata de una especie de culto que ha elevado el consumo de carne humana a una experiencia espiritual. Según sus doctrinas, amar al prójimo no basta. Para realmente unirse a otro ser humano, hay que consumirlo físicamente. Sé que suena como una broma macabra o una historia de locos, pero lo juro, no lo es. Estos individuos están convencidos de que comer carne humana los acerca a una forma superior de existencia. Para ellos, es un ritual de transformación. Dicen que al ingerir a otra persona, tu cuerpo cambia, tu mente se expande, y alcanzas un nivel más elevado de conciencia. Según su retorcida lógica, los humanos comunes son simplemente una etapa inferior en una escalera evolutiva. Al devorarse entre sí, aseguran que se están convirtiendo en algo más, algo que comparan con una entidad divina o celestial. Absorber la esencia de otro ser vivo, en su visión, es la única forma de elevarse por encima del resto.
Al principio pensé que era simplemente una página creada para provocar miedo o asco, pero cuanto más investigaba, más me daba cuenta de que no era una parodia, no era una broma, era un espacio activo, con gente participando, escribiendo, intercambiando ideas e incluso organizando reuniones. Imagínate eso, gente en algún lugar del mundo, sentada alrededor de una fogata, conversando sobre qué tipo de corte humano es más tierno o sabroso, como si fuera la cosa más natural del mundo. Hablaban de cómo la carne de una persona refleja su energía y que consumirla es la mejor manera de absorber su esencia vital. Para ellos, eso no es un crimen, es una ceremonia de comunión. En el sitio había foros donde los miembros compartían experiencias y consejos culinarios, recomendaciones de condimentos, métodos de cocción y hasta combinaciones de sabores para cada parte del cuerpo. Era como una guía gourmet, pero completamente perturbadora. Algunos escribían sobre qué zonas tienen mejor textura, cuáles son más suaves, qué tipo de vino marida mejor con ciertos órganos. Verlo era como entrar a una cocina del infierno. Pero lo más escalofriante no era el contenido en sí, sino la organización. Este culto tenía una jerarquía interna, una estructura que parecía sacada de una religión o una logia secreta. Usaban su propio lenguaje ceremonial, lleno de términos que parecían sacados de un texto sagrado, pero aplicado al canibalismo. Y lo presentaban todo con una seriedad que te hacía dudar si era una broma o una pesadilla. Había una sección para nuevos reclutas donde te podías registrar para asistir a eventos presenciales, una especie de sesiones introductorias donde te explicaban sus creencias. Honestamente, parecía más bien una forma encubierta de atraer víctimas que verdaderos aspirantes. Pero igual me heló la sangre pensar que, quizás, había gente tan desesperada por pertenecer a algo que de verdad se apuntaba. Y no paraba ahí. Dentro de ese sitio también tenían algo así como un perfil de usuario, donde los miembros más activos compartían sus recetas favoritas, sus experiencias y hasta clasificaban distintos platillos humanos según su sabor o textura. Era como una red social de caníbales. No te exagero cuando te digo que mi cerebro no daba crédito. Sentía como si hubiera caído en la dimensión más enferma del planeta. Y a pesar del asco y el horror que me generaba, no podía dejar de leer, de explorar, porque necesitaba saber si era verdad. Y con horror lo confirmé, lo es. Luego de haberme sumergido en ese abismo digital, y créanme, no fue una simple visita, estuve navegando por varios de esos sitios, no pude evitar sentir una mezcla de repulsión, miedo y un impulso irrefrenable de advertir a otros. Porque sí, estos lugares existen, son reales, están activos, y lo que allí ocurre es completamente inimaginable para la mayoría de nosotros. Después de ver con mis propios ojos lo que estas personas hacen y cómo lo justifican, entendí que esto no es solo una desviación individual, sino toda una subcultura que ha logrado florecer en los rincones más ocultos de la Deep Web. Y lo más aterrador es que no están solos. Empecé a conectar puntos, a recordar noticias que antes me parecían aisladas, casos sin resolver, desapariciones extrañas, personas que se esfuman sin dejar rastro, y pensé, ¿cuántas de ellas habrán terminado como parte del banquete de alguno de estos grupos? Sé que suena horrible, y de hecho lo es, pero también es algo que alguien tenía que contar, porque este tipo de cosas, si no se dicen, si no se denuncian, siguen creciendo en la sombra. Por eso decidí relatar esto, como una forma de descargar lo que llevaba dentro, pero también para abrirle los ojos a cualquiera que esté escuchando. Y sí, sé que al hablar de esto corro riesgos. No es paranoia. En ese submundo tienen a su propia versión de guardianes, personas con habilidades técnicas increíbles, capaces de localizar a alguien incluso si se esconde bajo toneladas de medidas de seguridad. Los llaman sabuesos digitales, y una vez que te marcan, escapar de ellos es casi imposible. Por eso me lo pensé 2 veces antes de contar esto. Porque la idea de que uno de esos grupos sepa quién soy y dónde estoy me da escalofríos. Pero también sentí que callarlo sería peor, porque si desaparezco después de compartir esta información, al menos alguien sabrá que no fue casualidad. Y si algún día ocurre, si de pronto dejo de publicar, si me esfumo del mapa, quiero que recuerden esto. Estaba bien, no tenía enemigos, no tenía problemas. Y si algo me pasó, probablemente tenga relación con esto que les estoy contando. Pero, volviendo al tema, hay algo que me sigue dando vueltas en la cabeza desde que vi todo aquello. La cantidad de gente influyente que está vinculada, directa o indirectamente, a estas prácticas.
No voy a dar nombres, obviamente, no soy tonto. Pero hay figuras con poder, con dinero, con acceso a todo, que no solo saben de esto, sino que forman parte del sistema. Y eso es lo más terrorífico. Porque cuando piensas en criminales, en psicópatas, te imaginas gente que vive al margen, personas escondidas, fuera del radar. Pero aquí no. Aquí estamos hablando de personas que probablemente has visto en la televisión, en películas, en campañas políticas, y que quizás en privado participan de escenas que desafían toda lógica moral y humana. Recuerdo haber leído algunos de los textos sagrados de ese culto caníbal. Era una especie de Biblia retorcida, llena de frases sobre unidad espiritual, trascendencia carnal y la comunión verdadera a través de la carne. Lo escribían con tanta solemnidad que, si no supieras el contexto, hasta parecería un texto religioso común. Y ahí me di cuenta de otra cosa, lo peligroso de las ideas bien redactadas. Porque muchas personas, cuando se sienten solas o vacías, buscan algo a qué aferrarse. Una causa, un propósito, una comunidad. Y si alguien con una voz convincente les ofrece eso, incluso si está envuelto en las prácticas más monstruosas, es muy probable que caigan. Es así como estos grupos crecen. No porque la mayoría sean criminales desde el inicio, sino porque algunos están buscando sentido. Y en ese camino terminan metidos en cosas que jamás habrían imaginado, hasta que ya es demasiado tarde. Después de haber recorrido todo ese camino oscuro en la Deep Web, de haber visto lo que jamás debería haber sido visto, solo me quedó una sensación. El mundo es mucho más tenebroso de lo que parece en la superficie. Sé que todo esto suena como una pesadilla sacada de una mente enferma, pero no lo es. Es real. Existe. Y lo peor es que muchos de nosotros vivimos tranquilos, sin imaginar que hay personas, quizá más cerca de lo que creemos, que participan o simpatizan con estos horrores. A raíz de esta experiencia, empecé a mirar todo con otros ojos. A la gente en la calle, a los restaurantes, incluso a conocidos. No es paranoia, es precaución. Porque cuando te das cuenta de que hay individuos que consumen carne humana por placer, por ritual o por espiritualidad, entiendes que cualquiera puede estar involucrado sin importar su apariencia o posición social. Las desapariciones que vemos en las noticias, los secuestros sin explicación, los casos que nunca se resuelven, ya no los puedo ver como simples coincidencias. No después de esto. No después de saber que hay toda una red de personas que ven a otros como piezas de carne, como platos exóticos. Y sí, puede sonar a locura, a un delirio de conspiración. Pero si ustedes vieran lo que yo vi, si se atrevieran a profundizar lo suficiente en esas zonas de la Deep Web, sabrían que no estoy exagerando. Por eso les digo esto, no se metan ahí por curiosidad. No es un juego, no es un mito. La Deep Web es como un pozo sin fondo, y si no tienes cuidado puedes terminar cayendo en un lugar del que no se vuelve. Hay sitios, grupos, redes, que están esperando a los incautos, a los que solo quieren ver de qué se trata, para atraparlos. Y si tú, que estás viendo esto, sientes esa inquietud por explorar, por entrar solo a mirar, piénsalo 2 veces. Porque puedes terminar viendo cosas que te perseguirán por el resto de tu vida. Cosas que nadie debería saber que existen. Por mi parte, ya no soy el mismo. Esta experiencia me marcó. Y aunque intenté contarlo con algo de humor al final, lo cierto es que todo esto me dejó cicatrices invisibles. Y si algún día desaparezco sin dejar rastro, ya sabrán por qué. Lo único que pido es que, si eso llega a pasar, al menos no permitan que alguien me combine con un vino tinto y una ensalada. Hubo un día en que, por pura curiosidad o quizás aburrimiento, tomé la insólita decisión de comprar una laptop a través de la Deep Web. Ni siquiera podría explicarte por qué lo hice exactamente. Solo sé que fue una de esas ideas impulsivas que, sin saberlo, terminan por cambiarte la vida. Todo comenzó una noche cualquiera, mientras navegaba sin rumbo por esos rincones ocultos de Internet donde se puede encontrar de todo. Desde productos completamente legales hasta cosas que rozan lo insólito o lo perturbador. En medio de ese caos digital, encontré un aviso que, a primera vista, no parecía nada fuera de lo común. Ofrecían una computadora portátil usada, algo vieja, sí, pero con la promesa de que aún funcionaba. El anuncio parecía casi inocente, especialmente considerando el sitio donde estaba publicado. Como apasionado de la tecnología,
Siempre estoy en busca de nuevos proyectos o dispositivos interesantes para trastear, y esa vieja laptop despertó mi curiosidad. El único detalle que me generaba cierta desconfianza era la escasez de opiniones sobre la publicación. Los pocos comentarios que había eran vagos, sin detalles, lo cual me hizo dudar de si se trataba de una venta legítima o simplemente de una de tantas estafas comunes en la Deep Web. Sin embargo, el precio era tan tentador que me lancé sin pensarlo mucho. Cuando confirmé la compra y cerré el sitio, una sensación de incomodidad se instaló en mi estómago, como una alerta silenciosa. Pero decidí ignorarla. Necesitaba una distracción, algo en que enfocarme, y esa laptop parecía ser justo lo que buscaba. Al recibirla unos días después me encontré con un equipo bastante desgastado. No se parecía exactamente a lo mostrado en las imágenes del anuncio, pero tenía ese estilo retro que me resulta encantador. Lo limpié con cuidado, lo conecté a la corriente y presioné el botón de encendido. Para mi sorpresa, arrancó sin problema. En la pantalla aparecieron múltiples archivos, documentos antiguos, algo de música, algunas aplicaciones sin mucho sentido. Pero hubo una carpeta que destacó sobre el resto. Su título, escrito en letras rojas, decía claramente, «No abrir». Me quedé mirándola un instante. Si el archivo hubiera tenido cualquier otro nombre, probablemente ni le habría prestado atención. Pero esa advertencia directa solo encendió mi curiosidad aún más. Aunque algo en mí me decía que no lo hiciera, terminé dándole doble clic. Apenas lo abrí, la pantalla parpadeó con interferencia y un chillido agudo rompió el silencio. El sonido era tan penetrante que me recorrió un escalofrío por todo el cuerpo. Luego de unos segundos, ese pitido fue bajando hasta quedarse como un zumbido de fondo, casi imperceptible. Me quedé paralizado, con la vista fija en la pantalla. No sabía por qué no podía moverme, era como si algo me estuviera obligando a seguir mirando. Entonces comenzó a reproducirse un video. La calidad era pésima y el ambiente del clip sumamente inquietante. En medio de la oscuridad, apenas se distinguía la figura de una persona mayor, de cabello largo y encanecido, con la cabeza inclinada y una vela encendida en las manos. Murmuraba algo en un idioma desconocido, con una voz ronca y espeluznante. De repente, la figura levantó el rostro y miró directamente a la cámara. O al menos, eso pensé. En ese instante sentí que esos ojos estaban viéndome a mí. El video se detuvo bruscamente, dejándome en completo silencio. Cerré la laptop, tratando de convencerme de que solo era un clip raro y sin importancia, pero no tenía idea de lo que se venía. Al despertar al día siguiente, noté que tenía el teléfono saturado de notificaciones. Decenas de mensajes en redes sociales, llamadas perdidas y textos de amigos y familiares preocupados. No entendía nada. En medio del caos, recibí una llamada de Marcos, un amigo del colegio, que me preguntó alterado si estaba bien. Le respondí confundido, y él me explicó que le había llegado un video donde supuestamente yo me estaba quitando la vida. Me congelé. Marcos dijo que me lo reenviaría de inmediato. Minutos después recibí el archivo. Lo abrí con el corazón acelerado. Era una grabación difusa de mí mismo en mi sala, parado sobre la mesa de centro, atándome una cuerda al cuello como si estuviera a punto de terminar con todo. La imagen se cortaba justo antes del momento crucial. Lo más perturbador era que llevaba puesta la misma pijama que había usado la noche anterior. Pero no tenía ningún recuerdo de haber hecho eso. Nada. Antes de que pudiera procesarlo, sonó el timbre de casa. Un golpe fuerte en la puerta me hizo saltar. Por un instante pensé que era la policía, que alguien había alertado a las autoridades tras ver el video. Pero al abrir, no eran ellos. Era Lina, mi novia. Tenía el maquillaje corrido por el llanto, pero su mirada era pura furia. Entró sin decir palabra, me empujó al sofá, se quitó un zapato y comenzó a golpearme. «¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿Qué rayos te pasa?», me gritaba mientras me atacaba con el zapato, que por suerte no tenía tacón. Intenté detenerla como pude y entre empujones logré que se calmara un poco. Cuando al fin dejó de golpearme, me mostró su teléfono con un nuevo video. Esta vez, yo aparecía en la playa con una chica desconocida, coqueteando como si fuéramos pareja. No sabía qué decir. Jamás había estado en esa playa, ni conocía a esa mujer. Era evidente que el video era falso, pero parecía tan real que incluso yo dudaba de mis propios recuerdos. ¿También vas a decir que esto es un montaje?,
Me preguntó con la voz quebrada y el rostro bañado en lágrimas. No tuve tiempo de convencerla. Me lanzó el zapato una última vez y se marchó, cerrando la puerta con un golpe brutal. Me quedé allí, inmóvil, completamente en shock, como si todo lo que me rodeaba se estuviera desmoronando. Pero eso no fue todo. Al poco tiempo mis padres me llamaron alarmados. Habían recibido un fragmento de un noticiero donde yo aparecía siendo arrestado por provocar un accidente de tráfico mortal mientras conducía ebrio. Otro video falso. Otro golpe para mi mente. ¿Qué demonios estaba pasando? Mi mirada se dirigió de nuevo hacia la laptop. Una idea comenzó a tomar forma. ¿Podría estar todo esto conectado con lo que ocurrió la noche anterior? Volví a encenderla. Esta vez, la pantalla no mostraba todos los archivos de antes. Solo quedaban 2 carpetas, la que decía «No abrir» y una nueva, titulada «Víctimas». No pude evitarlo. Abrí la segunda carpeta. Dentro encontré una lista interminable de nombres de usuario, acompañados por fotos. Nombres que me sonaban vagamente familiares de foros oscuros en la Deep Web. Algunos llevaban años desaparecidos de la red, y ahí, entre todos ellos, estaba el mío. Ocupaba el puesto 176. Al lado decía, estado, en proceso. Sentí que el alma se me escapaba por un instante. Al hacer clic sobre mi nombre, se desplegaron varias imágenes mías. Algunas recientes, tomadas sin que yo lo supiera. Detalles personales que jamás había compartido. Alguien me había estado siguiendo, observando cada uno de mis movimientos. El aire en la habitación se volvió denso. No sabía si era mi mente jugándome una mala pasada o si realmente estaba en peligro. Pero una cosa era segura, tenía que deshacerme de esa computadora. No me atreví a dejarla en casa, así que la metí en una mochila y salí corriendo. Caminé varias cuadras sin rumbo fijo, cruzando calles sin prestar atención, hasta que llegué a un parque que solía estar desierto a esa hora. Me senté en una banca, abrí la mochila y saqué la laptop, como si esperara que al exponerla al aire libre, todo ese infierno terminara. Me puse los audífonos y, temblando, la encendí de nuevo. Esta vez, la pantalla mostró algo distinto. Una transmisión en vivo. No sabía desde dónde ni quién la estaba filmando, pero lo que vi me dejó helado. Era mi casa. Alguien me estaba espiando. La cámara enfocaba mi habitación, luego la cocina, el pasillo. Incluso llegó a mostrar el parque donde me encontraba en ese momento, justo desde el otro extremo. Alcé la mirada, y allí estaba. Una figura a lo lejos, grabándome desde un celular o algún tipo de lente. Me paré de golpe y salí corriendo. Ni siquiera recuerdo cómo llegué de vuelta a casa. Cerré puertas, ventanas, apagué las luces y me encerré en el baño, abrazando la mochila como si eso pudiera protegerme. Tenía que encontrar una solución, y lo más extraño fue que la misma laptop pareció ofrecérmela. Una nueva carpeta apareció sola, sin que yo hiciera nada. Se titulaba Ritual. Dentro había un único archivo de texto que, al abrirlo, mostraba unas instrucciones muy precisas. Era una especie de ceremonia. Necesitaba una vela negra, una hoja en blanco y sangre. Mi propia sangre. Las instrucciones decían que si realizaba el ritual exactamente como se indicaba, podría detener el proceso antes de que llegara a su fase final. Aunque todo sonaba a locura, estaba tan desesperado que no me importaba cuán ridículo o macabro fuese. Salí esa misma noche a conseguir lo necesario. Encontré una vela en una tienda esotérica abierta hasta tarde y el resto ya lo tenía en casa. Seguí los pasos al pie de la letra. Dibujé un símbolo extraño en la hoja, encendí la vela en medio de la sala y dejé caer unas gotas de sangre justo en el centro del dibujo. Apenas la sangre tocó el papel, la llama de la vela se tornó azul. El ambiente se volvió helado, y una voz susurró mi nombre, tan claramente como si alguien estuviera hablándome al oído. Me giré, pero no había nadie. La laptop, aún encendida, comenzó a escribir sola en un documento nuevo. Te hemos visto, sabemos quién eres, ahora decides tú. Debajo del texto apareció una pregunta en letras grandes y rojas. ¿Deseas detener el proceso? Debajo 2 botones, sí y no. Mi mano temblaba mientras guiaba el cursor hacia el sí. Dudé un momento, pensando en qué significaría realmente presionar ese botón. Pero no podía seguir así. Cerré los ojos y di clic. Después de hacer clic en sí, la pantalla parpadeó varias veces. Pensé que tal vez se había dañado, pero luego apareció un mensaje.
Proceso cancelado. A cambio, tu deuda será saldada. No entendía a qué se referían. ¿Qué deuda? ¿De qué proceso hablaban exactamente? Pero no tuve mucho tiempo para pensarlo. La laptop se apagó sola. No volvió a encender nunca más, incluso cuando la llevé con técnicos. Dijeron que el disco duro estaba completamente limpio, como si nunca hubiera tenido nada instalado. Durante semanas viví con miedo. Cada vez que escuchaba un ruido por la noche, pensaba que alguien venía por mí. Pero los días pasaban y nada ocurría. Poco a poco empecé a convencerme de que todo había terminado. Que tal vez ese ritual, por extraño que sonara, realmente había detenido lo que fuera que iba a pasar. Hasta que una mañana, mientras revisaba mi correo, encontré un mensaje sin remitente. El asunto decía: gracias por tu contribución. El cuerpo del mensaje solo tenía un enlace. Contra todo sentido común, lo abrí. Me llevó a una página oculta, alojada en la Deep Web. No tenía logos ni diseño, solo una lista interminable de nombres. Revisé sin querer detenerme, hasta que lo encontré. Mi nombre, mi foto y un video. Era yo, realizando el ritual. En mi sala, cortándome la palma, haciendo todo exactamente como lo indicaron. Debajo del video, un contador de visitas. Más de 2 millones de reproducciones. Un mensaje apareció al final de la página. Tu experiencia ha sido valiosa, otros aprenderán. Gracias por el contenido. Ahí entendí todo. No me habían salvado. Me habían convertido en parte del espectáculo. Yo era solo otro episodio en esa parte oculta y retorcida de la Deep Web. Y lo peor de todo es que, al aceptar, les di permiso. Desde entonces, sigo viviendo con esa incertidumbre. No sé cuándo volverán, ni qué será lo próximo. Pero cada vez que alguien menciona cosas como rituales, contenido exclusivo o laptop misteriosas en foros oscuros, yo sé la verdad. Y tú, si estás leyendo esto, aún estás a tiempo de no buscar. ¿Qué estarías dispuesto a hacer cuando sientes que no queda ninguna salida? Es una pregunta difícil, pero real. Yo era un recién egresado y 2 años después de obtener mi título, seguía sin encontrar empleo. Mi currículum parecía más vacío que un estante en una tienda de maquillaje en medio del desierto, y mis deudas se acumulaban sin parar, como si fueran confeti tras una fiesta interminable. La situación era caótica y mi desesperación aumentaba con cada día que pasaba. Entonces, ¿qué otra cosa podía hacer? Es curioso cómo, en momentos de desesperación, la mente busca cualquier distracción para escapar un poco de esa angustia constante. Supongo que es un mecanismo para sobrevivir, para evitar caer en pensamientos más oscuros. Recuerdo que aquella noche no pude dormir. Estuve navegando sin rumbo en internet, preguntándome cosas sin sentido, intentando encontrar algo que calmara mi mente. Pero poco a poco, la locura empezó a apoderarse de mí sin que me diera cuenta. Pasé horas viendo videos sobre teorías extrañas y noticias sin fundamento, hasta que todo se volvió un mar de exageraciones. Dormía durante el día y me conectaba al despertar, navegando tanto que a veces se me olvidaba hasta ir al baño o comer, lo cual me causaba un dolor de cabeza persistente, típico de un adicto a las pantallas. Como era de esperarse, pronto mi interés se dirigió hacia la Deep Web, ese lugar oscuro y misterioso para cualquier curioso digital. Pero no tardé en toparme con sitios realmente perturbadores en esa red profunda. Recuerdo haber visto páginas que me hicieron sentir náuseas, pero aún así, me adentraba cada vez más en ese mundo. Hasta que encontré un portal que marcaría un antes y un después para mí. Al principio parecía inocente. Una imagen borrosa de un héroe, con un cuerpo humano y un menú sencillo en un lateral. Había solo 3 opciones para navegar. Hice clic en un enlace y me sorprendió que solo hubiera 2 opciones: comprador y vendedor. No tenía intención de comprar nada. ¿Con qué dinero? Así que elegí vendedor. Al abrir esa sección, quedé en shock. Había un formulario donde podía indicar cómo quería recibir el pago y luego seleccionar qué artículo ofrecía. El primer ítem en la lista era semejanza. No entendía qué significaba, pero el pago prometido alcanzaba para cubrir varios meses de alquiler atrasado e incluso darme algunos lujos. Confundido, pensé que al menos me pagarían por mis datos personales en lugar de robarlos sin más. Otros productos que podía vender eran cosas más sencillas. Mi número de seguridad social, mi fecha de nacimiento, incluso mi nombre. La mayoría eran datos que podían ser usados para fraude,
pero tenía tantas dudas que preferí probar. La imagen del héroe parecía una silueta negra con la leyenda «Foto del rostro» debajo. Supuse que solo debía subir una foto mía para ceder el derecho de usar mi imagen. Decidí arriesgarme. Añadí mis datos bancarios para la transferencia, marqué la casilla junto a la imagen y envié la información. En pantalla apareció procesando transacción y luego transacción completada. Entonces apareció un cuadro para dejar un comentario. Como no había subido foto, escribí que necesitaban que se la enviara. Después de un rato, recibí una respuesta. Ya la tenemos. Fue entonces cuando recordé que estaba en la Deep Web y que probablemente tenían más datos míos de los que yo imaginaba. También pensé en todas las horas que había pasado frente a la pantalla y decidí no darle más vueltas. Enseguida recibí una notificación en mi billetera digital. Revisé y para mi sorpresa el dinero estaba ahí. Casi salto de alegría y corrí a pedir una hamburguesa doble con papas y refresco. Por un par de semanas gasté ese dinero sin preocuparme por el alquiler. Pero la realidad volvió rápido y regresé a ese oscuro sitio en la Deep Web. Esta vez marqué la opción de huellas dactilares y después de pensarlo un poco, seleccioné varias que podía vender. La idea del dinero fácil me impulsó a continuar, así que puse mis dedos sobre las casillas indicadas y en segundos la transacción se completó. Mi saldo volvió a subir y pensé que, tal vez, mis problemas estaban por terminar. En los comentarios escribí un gracias y me respondieron al instante. De nada. Con el dinero que había conseguido, hice una lista de lo poco que me quedaba para vender. Preparé todo para ofrecer mi nombre completo, fecha de nacimiento y número de seguridad social. Aunque sabía que eso era riesgoso y podía traer problemas legales, la urgencia de salir de las deudas me empujaba a intentarlo. Sin embargo, todavía tenía una pequeña esperanza de conseguir un empleo estable, así que decidí que esta sería la última vez. Entre las opciones apareció algo que me dejó helado, un riñón. Me temblaban las manos cuando marqué esa casilla y presioné enviar. Sentí un nudo en el estómago, estaba al borde de las lágrimas. Era una decisión desesperada, pero me repetía que sería la última vez. Cuando más tarde revisé el saldo en mi cuenta, el peso de mis preocupaciones pareció aligerarse. Por fin tenía dinero suficiente para ponerme al día con el alquiler y cubrir algunas de mis cuentas pendientes. Pero entonces, en el cuadro de comentarios apareció un mensaje nuevo. No quise leerlo de inmediato. El miedo me paralizaba. Finalmente, tomé valor y abrí el mensaje. Contenía un número de referencia de 8 dígitos, una dirección y una cita para esa misma tarde. Mi corazón se aceleró. La cita era para la operación donde me extirparían el riñón que vendí. Sentí un torbellino de emociones, miedo, nervios, pero también una extraña euforia por la oportunidad que ese dinero podía brindarme. Sabía que no podía echarme atrás. Ellos ya tenían mi foto, mis datos, y seguramente sabían dónde vivir. No eran personas con las que quisieras jugar. Salí de mi apartamento con el pecho apretado y una mezcla de adrenalina y terror. La dirección conducía a un edificio común, en las afueras de la ciudad. No había nada que indicara qué tipo de lugar era, solo una puerta metálica con un teclado numérico al lado. Sin saber muy bien qué hacer, introduje el número de referencia y la puerta se abrió con un leve chirrido. Mi estómago daba vueltas mientras entraba. El silencio y el zumbido del aire acondicionado me hacían sentir aún más nervioso. Adentro, me encontré en una recepción vacía. De repente apareció un hombre vestido con un overol blanco, máscara y gafas de protección. No pude distinguir si sonreía o no. Me dio la bienvenida y me indicó que lo siguiera. Recorrimos un pasillo largo con paredes blancas y olor intenso a desinfectante. Finalmente entramos en una pequeña habitación sin ventanas, con una mesa de operaciones iluminada por luces de neón y una cama clínica. Me quedé en la entrada, dudando, tratando de entender qué estaba pasando. El hombre me hizo señas para que entrara y me entregó una bata para cambiarme. Asentí nervioso y me puse la prenda. Al mirar sus ojos noté una expresión que parecía disfrutar del control que tenía sobre mí. La incomodidad crecía, pero decidí quedarme callado. Con voz temblorosa, le pregunté si todo era seguro. Él respondió sin inmutarse. No lo sé. El sudor frío empezó a recorrer mi cuerpo y las luces del techo parecían bailar frente a mis ojos. No estoy seguro de querer seguir con esto, le dije, sintiendo que el miedo me dominaba. No te preocupes, contestó con calma, y antes de que pudiera reaccionar,
me inyectó algo en el cuello. Una sensación de hormigueo recorrió mi cara y mi boca quedó completamente adormecida. Entonces, tomó una tablet y tras un momento me preguntó, ¿qué ojo quieres conservar? Quise protestar, decir que solo había vendido un riñón, pero mis palabras salieron como balbuceos incomprensibles. Sin esperar respuesta, el hombre continuó con sus instrucciones como si nada. Mis pensamientos se arremolinaron en pánico. Mi corazón latía con fuerza y el sudor me cegaba. Todo comenzó a oscurecerse justo cuando la hoja del bisturí se acercaba a mi ojo izquierdo. Cuando el bisturí tocó mi piel, todo se volvió negro. La sensación de perder la visión fue aterradora, pero en ese momento no sentí más que un vacío profundo, como si una parte de mí se hubiera ido para siempre. Pasaron 2 semanas y ahí estaba yo, sentado en un cibercafé con un parche cubriendo el ojo izquierdo. Había destruido mi portátil con martillazos para borrar cualquier rastro y ya había reunido suficiente dinero para comprar un pasaje de autobús. Mi plan era alejarme, dejar todo atrás y empezar de cero. Volví a iniciar sesión en aquel sitio oscuro de la Deep Web, ese lugar donde había entregado tanto sin saber realmente lo que me esperaba. Busqué de nuevo la sección para vendedores y seleccioné las casillas con mi nombre, fecha de nacimiento y número de seguro social. Ingresé mis datos y presioné enviar. No tardaron en reflejarse los fondos en mi cuenta. Cada día retiraba efectivo, preparándome para el momento de cortar todos los lazos. Destruiría mi tarjeta de crédito, rompería con mi pasado y trataría de desaparecer. Pero justo cuando pensaba que finalmente podría respirar tranquilo, apareció un mensaje nuevo en la pantalla. Decía, «Nos gustas, así que te vamos a seguir». Una oleada de miedo y tristeza me invadió. Las lágrimas comenzaron a brotar por el único ojo que me quedaba. En ese instante comprendí que ya no había vuelta atrás. Después de leer ese mensaje, mi corazón se hundió en un abismo que parecía no tener fondo. «Nos gustas, así que te vamos a seguir». Esas palabras resonaban en mi cabeza una y otra vez, como un eco sin fin. ¿Qué significaba exactamente eso? ¿Acaso esperaba más de mí? ¿O era una amenaza velada? Intenté calmarme, pero el miedo se había instalado en mi pecho y ya no me dejaba respirar con normalidad. Sentía que alguien me observaba, que cada paso que daba era vigilado. La realidad se mezclaba con la paranoia y no podía saber dónde terminaba una y comenzaba la otra. Decidí salir del cibercafé y caminar sin rumbo por la ciudad, tratando de ordenar mis pensamientos. La gente a mi alrededor seguía con su vida, ajena a la tormenta que me consumía por dentro. Pero yo sabía que ya no era el mismo. Una parte de mí había quedado atrapada para siempre en esa red oscura, en ese mundo sin reglas donde las personas vendían partes de sí mismas por dinero rápido. Durante los días siguientes, cada vez que prendía mi teléfono o abría la computadora, el miedo me paralizaba. Cada notificación me hacía saltar, esperando una señal, un mensaje nuevo, un recordatorio de que ellos estaban ahí, vigilando. La paranoia me llevó a borrar todas mis redes sociales, a cambiar mis contraseñas y a evitar salir por las noches. La sensación de estar casado era demasiado real. Pero a pesar de todo, tenía que seguir adelante. Tenía que encontrar la forma de recuperar algo de mi vida, de mi dignidad. Encontré un trabajo temporal en una cafetería, algo pequeño y humilde, pero suficiente para pagar mis gastos más básicos. Cada día era una lucha contra el miedo y la ansiedad, pero también una batalla por mi supervivencia. Aún así, en las noches, cuando el silencio se apoderaba de mi pequeño cuarto, volvía a visitar aquella página en la Deep Web. La tentación de vender más datos o información se hacía presente, especialmente cuando veía las facturas acumulándose o cuando el dinero no alcanzaba para lo básico, pero me negaba a caer de nuevo en ese abismo. Una noche, mientras navegaba con cuidado, encontré algo que me hizo temblar. Un mensaje privado en el sitio dirigido a mí. No sabía si abrirlo o eliminarlo de inmediato, pero mi curiosidad pudo más. El mensaje decía simplemente, «Sabemos dónde estás, no intentes escapar». No pude dormir esa noche. El miedo se transformó en desesperación. Sentía que mi única opción era desaparecer, borrar cualquier rastro y empezar de cero en un lugar donde nadie me conociera ni supiera lo que había hecho. ¿Pero era eso siquiera posible? ¿Podría alguien realmente escapar de la Deep Web y de las personas que la manejaban? Me di cuenta de que había cruzado una línea invisible, un punto sin retorno donde la libertad era solo una ilusión.
Y aunque quería creer que podía rehacer mi vida, la sombra de aquel sitio oscuro y de aquella venta macabra me perseguiría siempre. Los días siguientes fueron un tormento constante. Sentía que no podía confiar ni en mis propios reflejos. Cada sonido en la calle, cada paso detrás de mí, me hacía girar la cabeza de inmediato. Me convertí en un fantasma dentro de mi propia vida, siempre alerta, siempre a la defensiva. A pesar de que tenía un empleo modesto, la ansiedad me consumía. Dormía mal, me despertaba en medio de la noche sudando frío y con el corazón desbocado. La idea de que alguien pudiera estar acechándome era insoportable, pero no podía ignorarla. Para intentar protegerme, empecé a cambiar mis hábitos digitales. Usaba VPN, navegaba en modo incógnito y eliminaba cualquier rastro de mi presencia en la red. Pero sabía que no era suficiente. Ellos tenían acceso a cosas que ni siquiera podía imaginar, y yo era solo un peón en su juego. Una noche, mientras revisaba mensajes en mi celular, recibí otro aviso del sitio oscuro. Esta vez, un enlace que me dirigía a un video. Temblando, lo abrí. En la pantalla aparecía alguien con la cara cubierta, sentado en una habitación oscura. La voz era distorsionada, pero clara. «Sabemos que quieres escapar», dijo la figura. «Pero recuerdas que tienes un trato pendiente con nosotros. El precio por tu libertad aún no está pagado». La pantalla mostró imágenes borrosas de documentos, transacciones y, para mi horror, fotos mías en diferentes lugares, captadas con cámaras ocultas. El mensaje era claro. No importaba dónde estuviera, podían encontrarme. Sentí un frío paralizante que me recorrió la espalda. No era solo una amenaza, era una advertencia de que mi vida había cambiado para siempre. Pero entonces algo dentro de mí hizo clic. Ya no podía seguir siendo una víctima. Tenía que encontrar una forma de salir de ese agujero negro, de esa red invisible que me mantenía atrapado. Comencé a investigar a fondo la Deep Web, pero esta vez con otro propósito. Buscaba pistas, personas, grupos que hubieran logrado escapar o que lucharan contra esas redes de explotación. Aprendí a usar herramientas de anonimato, a proteger mi identidad más allá de lo básico. Fue así como encontré un foro clandestino, un refugio virtual para aquellos que, como yo, habían sido atrapados por esas mafias digitales. Compartían consejos, experiencias y, sobre todo, formas de resistir. Por primera vez sentí que no estaba solo, que quizás había una salida, pero también entendí que para liberarme necesitaría más que solo conocimiento. Tendría que arriesgarlo todo. Decidí que no podía quedarme esperando que ellos tomaran el control total de mi vida. Con la ayuda del foro clandestino, empecé a planear mi movimiento. Me dieron contactos, programas para encriptar mis comunicaciones y consejos para desaparecer digitalmente. Sabía que el riesgo era enorme, pero ya no me quedaba nada que perder. Una noche, después de semanas preparándome, ejecuté el plan. Cambié de ciudad usando un autobús nocturno, llevándome solo lo esencial. Creé una nueva identidad digital y física, y poco a poco empecé a reconstruir mi vida desde cero. Pero justo cuando parecía que estaba logrando escapar, recibí un mensaje final en mi nuevo correo electrónico. Este es solo el comienzo. Nunca podrás dejar de ser parte de la Deep Web. Te estaremos observando siempre. Sentí que un peso enorme caía sobre mis hombros, pero también comprendí algo importante. Aunque ellos tuvieran poder sobre mí, la decisión de seguir adelante era mía. No podía permitir que el miedo me controlara para siempre. Con cicatrices físicas y emocionales, empecé a vivir cada día como una batalla ganada, recordando que había sobrevivido a lo peor. La Deep Web, con todo su oscuro poder, había cambiado mi vida, sí, pero no me había destruido. Había pagado un precio altísimo, pero aún tenía esperanza. Y esa esperanza era, al final, lo único que nadie podía arrebatarme. Hola, me llamo Samuel, y podría decirse que soy un fanático de las criptomonedas. Cuando era más joven, me fascinaba explorar la Deep Web, no buscaba nada específico. Simplemente sentía curiosidad por descubrir si las historias aterradoras que circulaban sobre ese lugar eran reales. Sin embargo, no encontré nada realmente espeluznante. Fue durante esas exploraciones que escuché por primera vez sobre Bitcoin. En aquel entonces, algunos sitios lo usaban, pero yo no podía evitar pensar que todo era una estafa o algo sospechoso. Esto sucedió entre 2012 y 2013, una época en la que las criptomonedas eran apenas una novedad.
Hasta ahora me arrepiento de no haber comprado algunas monedas en aquel tiempo. Con el paso de los años, mi interés por la Deep Web fue disminuyendo y casi dejé de entrar. Pero en 2017 volví a sumergirme en el mundo cripto al leer sobre las monedas digitales y sus aspectos más oscuros. Los medios hablaban mucho de Bitcoin, así que decidí adentrarme más en ese universo. Al principio, solo quería ganar suficiente dinero para pagar mis deudas estudiantiles, pero como suele pasar, las cosas no fueron tan sencillas. Cometí casi todos los errores posibles: enviar monedas a direcciones equivocadas, vender con pérdidas, caer en esquemas fraudulentos, pero al final, logré que mi saldo fuera positivo, sobre todo porque aprendí de cada fallo y recuperé parte de lo perdido. Cada vez que escucho sobre alguna criptomoneda que sube como un cohete, me da un poco de envidia por no haberla comprado a tiempo, aunque sé que muchas no tienen futuro real. Aún así, sigo buscando esa joya que me haga millonario. Un día recibí un correo de un viejo conocido del colegio, llamémosle Marcos. Ver su nombre en mi bandeja de entrada me trajo recuerdos de cuando explorábamos juntos. Me sorprendió que me escribiera. Me dijo: «Oye, ha pasado tiempo. Vi algo raro que creo que te interesará. Sé que estás metido en el mundo cripto. ¿Qué opinas de esto?». Y adjuntó un enlace a un sitio en la Deep Web. Al principio estaba confundido, pues este proyecto de nueva criptomoneda parecía secreto, lo cual no tiene sentido, pues cuando lanzas algo nuevo quieres atraer a la mayor cantidad de gente posible. Pero pensé que tal vez intentaban crear una moneda segura y anónima, oculta del gobierno. Decidí investigar. El sitio era simple, como de hace años, pero bien organizado. No parecía una página para atraer usuarios, más bien para convencer a unos pocos. No había mucha información sobre la moneda, solo un video y un foro exclusivo para miembros. Hice clic en el video y vi una habitación oscura, con un escritorio al fondo. Luego apareció un hombre con una máscara blanca y sudadera negra, su voz distorsionada. «Gracias por interesarte en nuestro nuevo proyecto, que revolucionará las criptomonedas y blockchain», dijo con tono misterioso. Luego habló sobre el impacto ambiental de la minería de criptomonedas y dijo que habían encontrado una solución con ayuda de entidades sobrenaturales. Ahí empezó a aparecer un engaño. Hablaba de fantasmas y fuerzas espirituales que podían ayudarnos, y que solo necesitaban alquilar nuestro cuerpo unas horas al día para darnos criptomonedas a cambio. Me pareció absurdo, pero seguí viendo. Explicaba cómo estos seres de luz se conectaban con las redes a través de nosotros y que pronto lanzarían el proyecto oficialmente. El video terminó, y aunque me quedé confundido, quería entender más. El foro solo estaba disponible si firmabas un contrato complicado y largo. Según el contrato, alquilarías tu cuerpo entre 1 y 10 horas diarias y ganarías bitcoins según el tiempo elegido. Acepté por 1 hora y firmé. Apareció un mensaje que decía que el contrato era por 1 año y sin opción a cancelación. Me reí y acepté. Después, mientras navegaba, no encontré explicación alguna de cómo funcionaba eso. Al día siguiente comencé a notar que perdía el sentido del tiempo. Salía de casa y aparecía en la oficina sin recordar cómo había llegado. Al principio pensé que era solo mi mente jugando trucos, pero esos episodios se hicieron frecuentes. Una vez estaba en casa y de repente miré el reloj para descubrir que había perdido más de 1 hora sin saber qué había pasado. Otro día, estaba en una reunión y, sin darme cuenta, terminé en mi escritorio sin recordar el trayecto. Preocupado, fui al médico. Me hicieron resonancias magnéticas y pruebas psicológicas, pero todo salió normal. No encontraban ninguna explicación a esos apagones que sufría. Poco a poco, los episodios continuaron, pero no parecía ocurrir nada extraño durante ellos, hasta que 1 mes después encontré objetos que no recordaba haber recibido. Al día siguiente, supe que uno de mis vecinos había sido víctima de un robo, aunque no tenía idea de quién lo había cometido. Lo peor llegó cuando vi vidrios rotos en mi saco. Esa noche, tras otro episodio, revisé las cámaras de seguridad que había instalado en mi casa y me vi saliendo y regresando con algo de efectivo. Fue entonces que conecté los puntos. Durante esos episodios, alguien estaba usando mi cuerpo para cometer delitos. La mezcla de miedo y confusión me golpeó con fuerza. Revisé mi billetera de criptomonedas y descubrí que tenía una cantidad considerable de bitcoins acumulados. ¿Era posible que todo esto estuviera relacionado con ese extraño contrato?
Parecía que, a cambio de que algo controlara mi cuerpo, recibía esa compensación digital. Intenté seguir con mi vida, negando la realidad, pero poco a poco me volví más imprudente. Comencé a hacer cosas que antes jamás hubiera considerado, robos, actos de vandalismo, y eso me aterraba. Desesperado volví al contrato para intentar cancelarlo, pero no había forma alguna de terminarlo antes del año pactado. Era como si hubiera firmado un acuerdo que me ataba para siempre, sin salida. Sabía que algo me controlaba durante las horas que había aceptado ceder. No podía comunicarme con esa presencia, y aunque busqué en los foros, solo encontré personas igual de perdidas, sin respuestas ni ayuda real. Según el contrato, esa entidad no podía dañarme físicamente ni a mis bienes, ni cometer crímenes que me llevaran a prisión, pero sí podía hacer cosas ilegales mientras no me atraparan. Eso me aterraba, porque aunque no fuera yo consciente, alguien más usaba mi cuerpo para hacer daño. Decidí mudarme a un lugar alejado, lejos de la gente a la que podía lastimar, y di a mis padres el cuidado de mi perro para protegerlo. Aún así, los episodios continuaron. Leí en el foro de usuarios que alguien apareció con sangre en las manos después de un apagón, luchando por recordar quién era. Eso me dio escalofríos, sobre todo porque quienes alquilaban más horas parecían tener consecuencias aún más graves. Me sentí afortunado de haber aceptado solo una hora diaria, aunque eso también fue una mala decisión. No sabía que algo tan absurdo podía llegar a ser real. Al final renuncié a mi trabajo y solo salía a buscar comida durante la hora libre. El miedo era tan grande que pensé incluso en atarme para evitar salir, pero necesitaba seguir viviendo. Han pasado 9 meses desde que firmé ese contrato, y aún me quedan 3 por delante. Las criptomonedas que sigo recibiendo alcanzan para cubrir mis gastos, pero no puedo dejar de pensar qué habría pasado si hubiera alquilado más tiempo. Lo peor es que no hay manera de revertir esto. No puedo llamar a un abogado para que me ayude, a menos que exista uno especializado en casos sobrenaturales, y eso no creo. Estoy atrapado en esta situación absurda, sin control, sin salida, y solo espero que alguien que conozca a un experto me pueda echar una mano. A estas alturas, nada me sorprende y estoy abierto a cualquier cosa. Necesito contarte algo serio y estoy en un dilema. No sé si debo acudir a la policía o quedarme callada para protegerme. Pero antes de decidir, déjame darte un poco de contexto. Tengo 23 años y por seguridad me llamaré Carla. Hay alguien muy importante en mi vida, mi mejor amiga, Laura. Nos conocemos desde que estábamos en primero de secundaria, hace ya 8 años. La conocí en la clase de teatro, que por casualidad era nuestra clase favorita. Para ella, porque le apasionaba el drama, y para mí, porque era una forma de distraerme y divertirme un poco. Recuerdo la primera vez que fui a su casa. Era enorme, como una mansión, y me sorprendió que Laura fuera tan sencilla, nada de esas chicas que parecen sacadas de una película, con ropa de diseñador y todo eso. Cuando le pregunté a qué se dedicaba su papá, me dijo que era doctor. Su mamá nos ofreció pizza, el snack ideal para cualquier adolescente. Esa tarde hablamos de todo y hicimos tarea, pero de repente vi a alguien pasar por el rabillo del ojo. Su hermano mayor, Daniel. Ese día no tuvimos mucha interacción, aunque había algo raro entre nosotros. De hecho, me dejó una buena impresión porque era bastante atractivo. Pasaron los años y casi no hablamos, aunque la tensión seguía ahí. Pero aquí viene lo que de verdad importa. La semana pasada volví a su casa porque a estas alturas ya me sentía parte de su familia. Laura no estaba, así que encendí la televisión en su cuarto para esperarla. No vi a Daniel por ningún lado, lo que era extraño, porque él siempre estaba encerrado en su habitación. Impulsada por la curiosidad, me acerqué a la puerta de su cuarto, que estaba entreabierta, y la empujé suavemente. Me senté en su cama y noté un olor fuerte a marihuana. Vi su laptop encendida en el escritorio y, sin pensarlo mucho, la abrí. No tenía contraseña. En la pantalla apareció un mensaje que decía que la sesión anterior no se cerró correctamente, y al abrirlo, mi corazón se aceleró. Había videos horribles, películas snuff que muestran cosas que prefiero no detallar. Daniel estaba navegando en la Deep Web y eso me heló la sangre. Mientras trataba de asimilar lo que veía, noté otra pestaña abierta. Un sitio web con información sobre cómo asesinar personas sin ser descubierto. En ese momento sentí un miedo profundo. ¿Estaría Daniel planeando algo terrible?
Luego vi un cuaderno viejo debajo de la laptop con una lista de nombres escritos de manera desordenada. Mi nombre estaba ahí, tachado con lápiz rojo. Fue como una señal de alarma enorme. Cuando escuché el ruido del auto de Daniel entrando al garaje, me paralicé. Corrí a la habitación de Laura, pero al salir al pasillo él apareció, tranquilo, sin mostrar sorpresa por haber entrado en su cuarto. Me saludó como si nada y me ofreció llevarme a casa, pero le dije que no. Su sonrisa, antes encantadora, ahora me aterraba. Estoy en mi casa escribiendo esto, temblando. ¿Debería ir a la policía? ¿Y si no hacen nada y él se venga? Me siento atrapada y no sé qué hacer. Desde que salí de esa casa, no he podido dejar de pensar en todo lo que vi. La sensación de miedo no se me quita. Me preocupa que Daniel ya haya hecho daño a alguien más o que tenga planes para hacerlo, y eso me paraliza. He considerado hablar con Laura sobre esto, pero no sé si debería. ¿Y si ella no me cree? O peor, ¿y si Daniel le hace algo a ella también? No quiero ponerla en peligro, pero tampoco puedo quedarme callada. Cada vez que suena el timbre o escucho un ruido en la calle, siento que alguien me está observando. No sé si es paranoia o una intuición real, pero no puedo ignorarlo. He buscado en internet, tratando de entender más sobre la Deep Web y esos videos que vi, y lo que encontré me dejó aún más asustada. Hay muchos sitios oscuros donde se venden cosas ilegales y donde algunas personas comparten contenido realmente perturbador. No sé qué tan involucrado esté Daniel, pero la lista con mi nombre tachado me hizo sentir que el peligro está muy cerca. A veces pienso en simplemente cambiar de ciudad, empezar de nuevo y olvidar todo esto, pero sé que no puedo huir para siempre. Lo único que sé es que necesito ayuda y no sé a quién acudir. Esa noche, después de escribir todo esto, no pude dormir. Sentía que Daniel estaba al acecho, aunque no podía verlo. Decidí que ya no podía seguir viviendo con ese miedo constante y que debía actuar. Al día siguiente fui a la estación de policía a contarles todo. Los videos, la Deep Web, la lista con mi nombre. Les entregué el cuaderno que había tomado de la casa de Laura, con la esperanza de que lo tomaran en serio. Al principio, la policía fue escéptica, pero al revisar la información comenzaron a actuar. Me aseguraron que estarían pendientes y que tomarían medidas para protegerme. Mientras tanto, hablé con Laura y le conté todo. Al principio no podía creerlo, pero cuando le mostré las pruebas, también se asustó. Daniel fue arrestado días después. Resulta que había estado bajo investigación por un tiempo, pero no tenían pruebas suficientes hasta entonces. Aunque todavía siento miedo, sé que hice lo correcto al enfrentar esta situación. Ahora estoy tratando de sanar y recuperar mi vida, agradecida de haber tenido el valor de no quedarme callada.